En una época donde los imperios dominaban el mundo conocido y el pueblo de Dios vivía lejos de su tierra prometida, surgió una historia que cambiaría el destino de millones. Esta es la historia de una joven huérfana que se convirtió en reina y cuya valentía salvó a toda una nación de la aniquilación. Hace más de 2500 años, el imperio persa se extendía desde India hasta Etiopía, gobernando sobre 127 provincias. Su capital, Susa, era un centro de poder, riqueza e intriga política. Pero en medio de este esplendor, el pueblo judío vivía en el exilio, lejos de Jerusalén, enfrentando amenazas que pondrían a prueba su fe y su supervivencia. Esta es la historia de Esther, una historia de propósito divino, valentía extraordinaria y un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros ha sido creado para un tiempo como este. Nuestro relato comienza en el tercer año del reinado de Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, quien gobernaba el vasto imperio persa desde su majestuoso palacio en Susa. Este rey poderoso decidió demostrar su grandeza organizando un banquete que duraría 180 días, exhibiendo las riquezas de su reino ante nobles, príncipes y funcionarios de todas las provincias. El libro de Esther describe con detalle este fastuoso evento. Había colgaduras blancas, verdes y azules, sostenidas con cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata. Los lechos eran de oro y plata, sobre un pavimento de pórfiro, mármol, alabastro y piedras preciosas. Se servía vino real en abundancia, en copas de oro, cada una diferente de las demás. Pero en medio de esta celebración ocurrió un incidente que alteraría el curso de la historia. Al séptimo día del banquete, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, Asuero ordenó a sus 7 eunucos que trajeran a la reina Vasti ante él, llevando su corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes. Sin embargo, la reina Vasti se negó a obedecer la orden del rey. Su rechazo provocó una gran ira en Asuero, quien consultó a sus consejeros sobre cómo proceder. ¿Qué se debe hacer según la ley con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero enviado por medio de los eunucos? Los consejeros del rey, temiendo que el ejemplo de Vasti inspirara rebelión entre las mujeres del reino, aconsejaron que se dictara un decreto irrevocable. Vasti sería destituida de su posición real y se buscaría una nueva reina, una joven más digna que ella. Así fue promulgado el decreto en todo el imperio. La corona de Persia quedaba vacante. En la ciudad fortificada de Susa y pronto comenzaría una búsqueda que traería a escena a nuestra protagonista. Su familia había sido llevada cautiva de Jerusalén con las deportaciones ordenadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo había criado a su prima Hadasa, conocida por su nombre persa, Esther. Esther había quedado huérfana a temprana edad, perdiendo tanto a su padre como a su madre. Mardoqueo, movido por el amor familiar y el sentido de responsabilidad, la había adoptado como su propia hija. El texto bíblico nos dice que Esther era de hermosa figura y de buen parecer,
pero más importante aún, poseía un carácter noble y un espíritu humilde. Hija mía, te he criado como si fueras mi propia sangre. Recuerda siempre de dónde vienes y al Dios que adoramos. Mantén tu fe en tiempos de prueba, porque el Señor nunca abandona a su pueblo. Mardoqueo servía en la puerta del rey, una posición de cierta responsabilidad en la administración persa. Desde allí, vigilaba los acontecimientos del palacio y se mantenía informado de los decretos reales. Su lealtad al Dios de Israel era inquebrantable, aunque vivía en tierra extranjera, sometido a un rey pagano. Cuando el decreto del rey Asuero fue proclamado, ordenando que se reunieran todas las jóvenes vírgenes y hermosas del reino para elegir a la nueva reina, Ester fue llevada también al palacio real, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Mardoqueo le dio a Ester una instrucción específica antes de entrar al palacio, una orden que tendría consecuencias cruciales para el desarrollo de esta historia. Ester, escúchame bien. No declares tu origen ni tu pueblo. Nadie debe saber que eres judía. El tiempo revelará por qué esto es necesario. Haré como me ordenas, Padre mío. Confío en tu sabiduría. Ester obedeció, guardando en secreto su identidad judía. Mientras tanto, Mardoqueo se paseaba cada día frente al patio de la casa de las mujeres para saber cómo estaba Ester y qué acontecía con ella. En el palacio, Ester obtuvo el favor de Hegai, quien la puso por encima de todas las demás jóvenes. Le asignó los mejores aposentos, 7 doncellas especiales del palacio real y los mejores tratamientos de belleza. Pero más allá de su belleza física, Ester mostraba una gracia especial, una humildad y sabiduría que la distinguían. Cada joven debía pasar 12 meses de preparación antes de presentarse ante el rey, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Cuando llegaba el momento de ir ante el rey, se le concedía todo lo que ella pidiera para acompañarla desde la casa de las mujeres hasta el palacio real. Pero cuando le llegó el turno a Ester, ella no pidió nada excepto lo que Hegai recomendó. Su humildad y prudencia ganaron el favor de todos los que la veían. En el mes 10, el mes de Tebet, en el año 7 del rey Asuero, Ester fue llevada ante el rey, al palacio real, y lo que sucedió a continuación cambiaría su vida para siempre. El rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres. Ella halló gracia y favor delante de él más que todas las demás vírgenes. El rey puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Asuero celebró un gran banquete en honor a Ester, el banquete de Ester, para todos sus príncipes y siervos. Proclamó un día de descanso en las provincias y dio presentes generosos según la generosidad real. A pesar de su nueva posición de poder y prestigio, Ester no reveló su origen ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había ordenado. Seguía obedeciendo sus consejos como cuando era criada por él, demostrando una lealtad y humildad extraordinarias. Mardoqueo continuaba su servicio en la puerta del rey, y fue precisamente allí donde presenció un evento que le daría la oportunidad de demostrar su lealtad al monarca persa. 2 de los eunucos del rey, Bigtán y Teres, guardias de la puerta, se llenaron de resentimiento y conspiraron para asesinar al rey Asuero. Sus planes secretos, murmurados en los corredores del palacio, llegaron a oídos de Mardoqueo. Sin dudarlo, Mardoqueo informó a la reina Ester sobre la conspiración, y Ester, a su vez, lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Se investigó el asunto, se halló que era cierto, y ambos conspiradores fueron colgados en la horca. Este acto fue registrado en el libro de las crónicas del rey, un detalle aparentemente menor que más adelante jugaría un papel providencial en la salvación de Mardoqueo y de todo el pueblo judío.
Pero por ahora la vida continuaba. Esther reinaba con gracia y sabiduría. Mardoqueo servía fielmente en la puerta del rey, y el pueblo judío vivía tranquilo en las provincias persas, Después de sin estos sospechar la terrible amenaza que se el rey avecinaba. Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Lo elevó sobre todos los príncipes que estaban con él, otorgándole un poder casi ilimitado en el reino. El rey ordenó que todos los siervos que estaban a la puerta real se arrodillaran y se inclinaran ante Amán. Era un acto de reverencia casi divina, un honor reservado para los más altos dignatarios del imperio. Todos obedecían, excepto uno. Mardoqueo se negó a arrodillarse o inclinarse ante Amán. Día tras día, los otros siervos le preguntaban por qué transgredía el mandato del rey, pero Mardoqueo permanecía firme. Finalmente, le informaron a Amán para ver si Mardoqueo persistiría en su actitud, porque él les había declarado que era judío. ¿Por qué Mardoqueo se negaba a inclinarse? No era simplemente orgullo o desafío político. Amán era descendiente de Agag, el rey amalecita, un pueblo que había sido enemigo histórico de Israel. Para Mardoqueo, un judío fiel, arrodillarse ante un agageo era comprometer su identidad y traicionar la memoria de su pueblo. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, se llenó de furor, pero desdeñó poner las manos solo en Mardoqueo. Como le habían informado del pueblo de Mardoqueo, Amán procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Si este judío se atreve a desafiarme públicamente, entonces todo su pueblo pagará por su arrogancia. Los exterminaré a todos, desde India hasta Etiopía, en un solo día. Amán era un hombre paciente y metódico en su maldad. En el mes primero, el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, echaron pur, esto es, la suerte, delante de Amán, día por día y mes por mes, hasta el mes 12º, el mes de Adar. Esta práctica de echar suertes era común en el mundo antiguo para determinar el momento más propicio para ejecutar planes importantes. La suerte cayó en el día 13 del mes 12º. Amán había encontrado su fecha de exterminio. Con su plan en marcha, Amán se acercó al rey Asuero con palabras cuidadosamente elegidas para manipular al monarca. Majestad, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. No conviene al rey dejarlos vivir. Si place al rey, que se decrete su destrucción, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los encargados de los negocios del rey, para que los ingresen en los tesoros del rey. 10,000 talentos de plata era una suma astronómica, equivalente a 2/3 del ingreso anual de todo el imperio persa. Amán estaba dispuesto a pagar una fortuna por su venganza. El rey Asuero, sin investigar más a fondo, sin conocer que este decreto afectaría a su propia esposa, quitó el anillo de su mano y lo entregó a Amán. Este anillo, con el sello real,
otorgaba a Amán la autoridad para emitir decretos irrevocables en nombre del rey. La plata que ofreces sea para ti, y también el pueblo, para que hagas con él como te parezca bien. Los escribas del rey fueron convocados inmediatamente. Se escribieron cartas, selladas con el anillo del rey, dirigidas a todos los príncipes, gobernadores y funcionarios de cada provincia, escritas en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo. El decreto era claro y aterrador: destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12º, el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Los mensajeros salieron apresuradamente por mandato del rey, y el decreto fue promulgado en la ciudadela de Susa. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. En cada provincia a donde llegaba el mandamiento y el decreto del rey, los judíos experimentaban gran luto, con ayuno, lloro y lamentación. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza, expresiones tradicionales del duelo más profundo. El pueblo de Dios enfrentaba su hora más oscura. Un decreto irrevocable había sellado su destino. La aniquilación completa estaba programada. No había escapatoria, humanamente hablando. Pero la historia estaba a punto de dar un giro providencial. Cuando Mardoqueo supo todo lo que había acontecido, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por en medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Llegó hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito entrar vestido de cilicio. Las doncellas de Ester y sus eunucos vinieron y se lo comunicaron. La reina tuvo gran dolor. Envió vestidos para que Mardoqueo se los pusiera y se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para saber qué pasaba y por qué actuaba así. Atac salió a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de plata que Amán había prometido pagar al tesoro del rey por la destrucción de los judíos. Le entregó también una copia del decreto de destrucción que había sido promulgado en Susa, para que se lo mostrara a Ester y se lo explicara, encargándole que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Atac regresó y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester respondió con palabras que revelaban el terrible dilema que enfrentaba. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, hay una sola ley: debe morir, a menos que el rey extienda hacia él el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La respuesta de Ester fue llevada a Mardoqueo, y entonces Mardoqueo pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que definirían el propósito y el destino de Ester. No pienses que por estar en la casa del rey escaparás más que cualquier otro judío, porque si te quedas absolutamente callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Estas palabras encapsulan una de las verdades más profundas de esta historia. Ester no había llegado a ser reina por accidente. Su belleza, su favor ante el rey, su posición de influencia, todo formaba parte de un plan divino más grande. Cada paso de su vida, desde la orfandad hasta el palacio, desde el ocultamiento de su identidad hasta su coronación, había sido orquestado
providencialmente para este momento crítico en la historia. Dios no es mencionado explícitamente en el libro de Esther, pero su presencia invisible guía cada acontecimiento. Las coincidencias se multiplican. El rechazo de Vasti, la selección de Esther, el descubrimiento de la conspiración, la promoción de Amán, el decreto de exterminio, todo converge hacia este momento de decisión. Esther enfrentaba la decisión más importante de su vida. Podía permanecer en silencio, protegiendo su propia vida mientras su pueblo era aniquilado, o podía arriesgar todo, incluida su vida, para interceder por su nación. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezco. Con estas palabras, Esther cruzó el umbral del miedo hacia el territorio de la fe heroica. No había garantías de supervivencia. No había certeza de éxito. Solo había una convicción profunda. Había sido llamada para este momento y no podía traicionar ese llamado. Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había mandado. Durante 3 días, el pueblo judío en Susa ayunó intensamente, clamando en sus corazones al Dios de sus padres, aunque las páginas de este libro permanecen silentes sobre sus oraciones. Y Esther, en su palacio, se preparaba espiritualmente para el acto más valiente de su vida. No eran simplemente vestiduras hermosas, sino el atuendo de autoridad, diseñado para impresionar y para recordar al rey quién era ella, su reina amada. Se puso de pie en el patio interior del palacio del rey, frente a los aposentos reales. El rey estaba sentado en su trono real en el salón del trono, frente a la entrada del palacio. Este era el momento. Un paso más y su destino quedaría sellado. Si el rey no extendía el cetro de oro, los guardias la ejecutarían inmediatamente por haber violado el protocolo real. Esther respiró profundamente y entró. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El primer obstáculo había sido superado. Esther estaba viva. Ahora comenzaba la fase más delicada de su plan. ¿Cómo revelar la conspiración de Amán sin arriesgar la ira del rey? ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedida. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. Una respuesta sorprendente. Después de todo el riesgo, después de 3 días de ayuno y preparación, Esther simplemente invita al rey a un banquete. No menciona el decreto, no acusa a Amán, solo una invitación aparentemente inocente. Pero Esther era sabia. Sabía que las acusaciones directas podrían provocar defensividad. Sabía que necesitaba el momento perfecto, cuando el corazón del rey estuviera más receptivo. Y sabía que incluir a Amán en el banquete añadiría un elemento de sorpresa devastador cuando finalmente revelara la verdad. El rey ordenó que llamaran rápidamente a Amán para que cumpliera el deseo de Esther. Fueron el rey y Amán al banquete que Esther había preparado. Durante el banquete,
Mientras servían el vino, el rey volvió a preguntar a Ester: ¿Cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será otorgada. Mi petición y mi deseo es: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey conceder mi petición y cumplir mi deseo, que vengan el rey y Amán al banquete que les prepararé mañana, y entonces haré conforme a lo que el rey ha dicho. Nuevamente, Ester pospone su petición. ¿Por qué? Quizás sentía que aún no era el momento exacto. Quizás quería aumentar la curiosidad del rey. O tal vez, providencialmente, necesitaba que ocurrieran ciertos eventos durante esa noche que prepararían el escenario perfecto para la revelación del día siguiente. Lo que Ester no sabía era que esa noche sería crucial para el desenlace de toda la historia.